Qué lindo hablar sobre esta realidad explicada. ¿De qué se trata todo esto? A ver, yo más o menos te spoileé, pero bueno, vos sos la profesional, amiga. Buenos días. Bueno, sí. Viste que estamos bombardeados de información. Un poco me surge esto, viste, de que... viste que últimamente escucho mucho como decir, no, yo ya no miro más noticieros, viste que ya no tengo más cable, pongo Netflix y pura plataforma, porque la verdad que la realidad me abruma, ¿no? Me supera. Sí. Entonces, en nuestras casas lo que sucede es que cada vez estamos como más apartados de las noticias, ¿no? Porque es como que nos cuesta digerirla, ¿no? Y vamos armando como una burbuja un poco entre de las cosas que pasan. Por ahí los grandes... Bueno, nos llegan un poco por redes, nos vamos manteniendo informados, pero también hay otras casas donde está la tele todo el tiempo prendida, ¿no? Y esto es decir, no, a la hora del mediodía se ve el noticiero. Claro. Y pensábamos un poco en relación a esto de las noticias y los chicos, ¿no? Porque viste que cuando empieza el noticiero tiene como una... Dice como que esto no es un contenido para niños, claro. Apto para niños, o sea, advierten. Pero bueno, la realidad es la realidad y, por ejemplo, todo este desastre catastrófico que pasó en Bahía Blanca, donde además hay un montón de colectas, hay un montón de cosas, a los chicos les llegan las imágenes. Entonces, y hoy es Bahía Blanca y mañana es la guerra y pasado mañana es otra cosa. Es decir, siempre están pasando en el mundo cosas que a veces es difícil de explicar a los chicos, es difícil decir, bueno, ¿cómo le explico? Porque ellos también preguntan, ¿no? Entonces, bueno, la idea era reflexionar un poco sobre esto. ¿Cuándo, no? Le permitimos a los chicos acceder a las noticias, cómo mediamos un poco entre la cruda realidad del mundo, no los metemos en una burbuja, pero tampoco le prendemos la pantalla así sin filtros a que conozcan lo que es la realidad. Y otra de las cosas que ayer mientras veníamos charlando, Lore, vos decías que ellos, bueno, ven toda esa realidad, toda esa crudeza, todas esas catástrofes, pero que también se puede decir, ¿sabes qué? Acá hay un punto, nosotros podemos ayudar en esto, porque estamos juntando y ahí, bueno, hay tantos lugares donde hoy se están recopilando, qué sé yo, artículos de limpieza, agua, ropa de cama, calzado, tantas cosas que la gente necesita, ¿no? Bueno, a ver, esto es fundamental, ¿no? Siempre toda realidad, y lo hemos hablado muchas veces cuando hablamos de resiliencia y cuando hablamos de esto de cómo sobrellevar por ahí los momentos, situaciones complicadas de la vida, siempre podemos aprovechar las oportunidades de lo que nos ofrece el día a día para aprender algo nuevo, nosotros y también en nuestros hijos, ¿no? Entonces, bueno, como para ir parte por parte, ¿no? Decir, bueno, ¿cuándo es que uno puede empezar a hablar de las noticias con nuestros hijos, ¿no? No es que hay una edad de decir, bueno, cumplen 7 años y le podemos prender la tele. Claro, no. Porque hoy decía el mono, una de las cosas, de las acotaciones que él me hacía, pero los chicos hoy en sus celulares tienen acceso a todo, me decía. Bueno, ven todo, ven las redes, ven todo lo que está pasando en el momento, pero también tenemos que ver esto de la edad, ¿no? Exacto, sí. Más o menos entre los 6 y los 10 años, los chicos empiezan ya a entender un poco lo que tiene que ver, a diferenciar los conceptos abstractos, las causas y las consecuencias. Entonces, por ahí esta edad, entre los 7 y 10 años, puede ser un buen punto de partida para empezar a trabajar y tratar con ellos determinados temas concretos, como pueden ser los desastres naturales, como pueden ser, no sé, la manifestación del otro día, que son así como las noticias que más impactan, siempre adaptado a su manera de comprender, ¿no? Esto es muy importante. Hay que seleccionar las noticias que se comparten con los chicos, lo que pueden ver, y explicárselas en un lenguaje claro y adaptado. Esto no significa que yo le prendo la tele y que ellos van a... Porque también la tele capta un poco nuestra atención con imágenes impactantes, muchas veces sensacionalistas, donde a veces tiene también como un recorte de muy parcializado de la información. Entonces, la idea no es alarmarlos, sino proporcionarles como un marco seguro para que ellos puedan entender los acontecimientos. Porque como vos decís, la información no solo llega por la televisión, sino también por las redes, las plataformas digitales. Los chicos ven muchos youtubers que comentan determinadas cosas. Entonces es re importante poder empezar, cuando los chicos empiezan a tener celu, a
diferenciar lo que tiene que ver con la información confiable y lo que son las noticias falsas. Y la única forma de enseñarles es poder estar presentes, es poder ver lo que ellos ven y dar un espacio para poder dialogar, no siempre estar como sermoneando, no siempre estar dando la bajada de línea, sino también ver qué es lo que ellos entienden, qué es lo que a ellos les preocupan, porque tal vez estamos dando más información de lo que a ellos verdaderamente les interesa. Claro. Entonces, diferenciar qué es confiable, qué no es confiable de lo que escuchan y poder nosotros dar nuestra explicación de acuerdo a la edad, ¿no? Entonces acá tenemos que encontrar un poco el equilibrio, ¿no? Entre no sobreexponer a información que no es adecuada, que no es necesaria, pero también evitando el aislamiento, ¿no? De criarlos en una burbuja donde el mundo es mágico, porque la realidad es que no, o sea, nos van pasando cosas y a los demás les pasan cosas, ¿no? Entonces, tenemos que controlar la cantidad y el tipo de noticias. En España, hace muchos años, hay un noticiero que es para niños, que se dedica justamente a hacer estos ajustes. Se pasa 1 hora, no me acuerdo en qué canal es, pero me pareció muy interesante todo el trabajo que hacen para adaptar la realidad de los refugiados, por ejemplo, que es una realidad que sucede en Europa y nosotros no, porque también acá la exposición de noticias tiene que ver mucho con lo cultural. Exacto. ¿No? Sí, Hay lugares en los cuales, no sé, por ejemplo, no sé, en el Caribe están mucho más expuestos los chicos a huracanes, a desastres naturales que a lo mejor nosotros en nuestro contexto. Entonces también, de acuerdo a la cultura, de acuerdo al lugar donde vivimos, es más o menos necesario hablar de determinados temas, ¿no? Pero bueno, siempre lo importante es, insisto, es encontrar un poco el equilibrio, que no es mágico, no hay recetas, pero bueno, cada padre sabe, pero también teniendo el eje en que es importante que los chicos a determinada edad empiecen de a poco a conocer lo que sucede a su alrededor. Y cuando hablamos, por ejemplo, en este caso de las inundaciones, también podemos enfocarnos, como vos decías, en los aspectos positivos, ¿no? El decir, bueno, podemos enfocarnos en cómo las comunidades, cómo las sociedades se organizan para solucionar o para llevar lo que tiene que ver esto de la resiliencia. O sea, no solamente enfocarnos en el problema, en el desastre, sino también en lo que tiene que ver con las soluciones, ¿no? Y esto es importante porque muchas veces si los chicos ven noticias como estas pueden generar miedo, tristeza y bueno, y estas emociones también pueden ser un punto de partida para trabajar lo que siempre hablamos de la inteligencia emocional, ¿no? Sí, entonces es importante reconocer, bueno, que esto te da miedo, la situación es muy triste porque hay mucha gente que perdió cosas o gente que perdió la vida, pero bueno, estas emociones negativas también transformarlas en emociones positivas, que tienen que ver con decir, bueno, hay gente que la está pasando mal, que está sufriendo, esto me genera a través de la empatía, ¿no es cierto? Es decir, yo puedo sentir cómo se sienten los demás, pero también puedo tener una emoción positiva con la ayuda, con la solidaridad, ¿no es cierto? Salgo de ese lugar haciendo algo también, exactamente, ¿no? Entonces aprovechar estas situaciones para trabajar valores, ¿no? Que es lo que todos queremos trabajar en familia, y eso también puede ser algo muy importante para los docentes, ¿no? El decir, no que la currícula siempre esté como abstraída de la realidad, sino decir, hoy por hoy, por ejemplo, hace toda la semana que estamos con Bahía Blanca, entonces decir, bueno, a ver, desde mi materia que yo doy, ¿cómo puedo traer esta realidad y trabajar desde algo que está pasando en este momento, estos conceptos que yo a lo mejor lo tengo en la planificación? Y bueno, y trabajar la empatía y la solidaridad, bueno, esto de hablar de cómo se siente perder un hogar o cómo se sienten las personas, las que dejan de hacer las actividades que están haciendo para organizarse y juntar cosas, o algunos que viajan a veces a acompañar, ¿no? Lo que tiene que ver con la responsabilidad social, el cuidado del medio ambiente, de por qué pasan los desastres naturales y esto del trabajo en equipo, ¿no? Es decir, bueno, yo puedo, desde mi familia puedo hacer un trabajo en equipo, desde un grupo de la escuela puedo hacer un trabajo en equipo y también por ahí pienso que es muy útil en estos casos trabajar como la línea del tiempo, ¿no? Decir, bueno, ¿qué otros lugares, por ejemplo, no sé, la gran inundación de Santa Fe, se me viene en la mente, decir, bueno, claro, ¿cómo es que las sociedades
pudieron recuperarse. Sí, También como para sí, trabajar un poco lo que tiene que ver con, bueno, con la esperanza, ¿no? De decir, bueno, que de esto se sale trabajando de manera colectiva, que la ayuda de las personas hace que otras personas estén mejor, ¿no? Y digamos como para que también los chicos puedan ver de que esto de alguna forma siempre se termina saliendo, ¿no? Entonces, bueno, en síntesis, introducir un poco a los chicos en el mundo de las noticias es dosificar un arte, ¿no? Sí, sí, donde, sí. bueno, requiere responsabilidad, requiere guía, tenemos que adaptarnos a su madurez y protegerlos de información innecesariamente alarmante, ¿no? Y bueno, y siempre aprovechar las situaciones que nos pasan para poder dejar un aprendizaje. Queremos tratar de pensar cómo queremos que los chicos sean el día de mañana en relación a esto, a ser solidarios, a poder pensar en el otro y no vivir en una burbuja, ¿no? Donde lo único que importa es lo que me pasa a mí, ¿no? Ese es un poco el objetivo. Qué bueno, Lore, hermosa enseñanza en esta mañana y la verdad que bueno, como para volver a escucharla y si queremos volver a escucharla, ¿cómo hacemos? Bueno, Y verte. Y vernos en nuestro canal de Estación del Siglo en YouTube. Pueden repasar, compartir y reescuchar todos los micros y si no, todos los viernes, 10 menos cuarto, acá nos escuchan en vivo. Genia. Hasta el próximo viernes entonces estuvo con nosotros la licenciada Lorena Boschetti. Seguimos. ¿Te gusta lo que